Hola a todos, ¿cómo les va? Les saluda Ricardo Valero, asesor en comercio exterior y aduanas, y les quiero agradecer primeramente por seguirme en mis redes y poder conocer un poco más con lo que respecta al mundo de las aduanas y del comercio exterior, tanto en Ecuador como en toda la región y en el mundo entero. Quiero en esta vez tener la oportunidad de compartir con ustedes un análisis de que he realizado con respecto a los exorbitantes costos de flete marítimo que se están presentando a nivel mundial y especialmente con Asia. Y la siguiente presentación que voy a compartir con ustedes es sobre un análisis que ha realizado las Naciones Unidas, la UNTAC, con respecto al tráfico del comercio marítimo antes de la pandemia. Es decir, es un estudio que se difundió en el 2019 de los años anteriores. Y ustedes se preguntarán qué tiene que ver eso con la situación actual. Pues bien, eso es lo que voy a tratar de transmitir y que ustedes tengan elementos para que puedan sacar sus propias conclusiones por qué los costos elevados que se presentan actualmente. Y el tema que yo le he dado es el llegar a tu regalo de Navidad a tiempo. Si bien es cierto, estamos ya a vísperas, a poco tiempo de poder celebrar las Navidades, es muy difícil que podamos realizar una coordinación a tiempo de nuestras mercancías para que lleguen Navidad. Ya lo vamos a analizar en el transcurso de la presentación, pero creo que es un tema principal para que capte la atención de todos ustedes y podamos entender qué es lo que está pasando actualmente. El comercio mundial, el 80% del comercio mundial se genera a través de los mares, es decir, por vía marítima. El transporte marítimo es la columna, es la espina dorsal de todo el comercio a nivel mundial. Y tenemos que enfocarnos prácticamente en este escenario para poder entender qué es lo que está pasando actualmente. ¿Quién es China? Obviamente como un país, como un protagonista principal de la pandemia. ¿Es el protagonista principal? Nos hacemos la pregunta. Pues bien, China es indudable que todos conocemos que es un país que ha presentado un crecimiento muy acelerado durante los últimos 40 años. Y el crecimiento de su Producto Interno Bruto cada año bordea el 10%. Pero si hacemos un análisis del tiempo completo, nos daremos cuenta que es un crecimiento que viene disminuyendo año a año. Y esto sí es preocupante. No se lo puede ver a simple vista, pero esto es lo que puede ser uno de los pilares de la situación actual que vemos a nivel mundial. Existe pues una desaceleración del crecimiento marítimo. Ya desde el 2018 se lo establecía en el estudio a través de las Naciones Unidas. Y este crecimiento del marítimo se ha ido a la baja por muchos factores, por las situaciones geopolíticas que viven ciertas regiones y la situación de sus puertos principalmente. Los puertos contenedores manipularon en ese entonces casi 800 millones de TEUs, pero si bien es cierto hay un volumen acumulado de 11.000 millones de toneladas, China participa casi con un tercio, casi con 1.500 millones de toneladas por año, y es un volumen muy, muy importante. Pero si nos damos cuenta y hacemos un análisis de año a año, en el 2018 se presentó un incremento del 2.7, pero por debajo del 4,1 punto por ciento de incremento que se había presentado en el año anterior, es decir, en el 2017. Vemos que obviamente hay un decrecimiento muy, pero muy importante. Vemos también en la gráfica que Asia representa casi el 64% de este comercio, entonces todos estos impactos sí dan una afectación muy, muy considerable. ¿Por qué se da esta desaceleración? Pues bien, por algunos factores. El primero de ellos podríamos decir lo que es la contaminación atmosférica. Una contaminación atmosférica que finalmente por problemas ambientales que está viviendo a nivel global. Pues bien, la Organización Marítima Internacional, ya con muchos años de antelación, había establecido que para el 2020 todas las embarcaciones deberían contar con una maquinaria que pueda lograr obtener la reducción de la emisión de óxido de azufre hasta un 85%. ¿Qué significa esto? Que, pues bien, todos los buques o todos los medios de transporte que adquieren este tipo de equipos tengan que hacer cambios en sus maquinarias
Y este cambio no es igual como cambiar un filtro de aceite a un carro automotriz, que se lo hace de un momento a otro. Estos son grandes equipos que para hacer algún cambio, alguna adaptación o alguna modificación, tiene que hacerse con muchos meses de anticipación, hasta por años. Es decir, muchos de ustedes han de conocer que para poder adquirir un nuevo buque, que ahora estamos hablando de dimensiones más allá de 10.000, 15.000, 18.000 contenedores, tienen que hacérsela con por lo menos con una década de anticipación por la alta demanda que existe y la cadena de producción que hay a nivel mundial. Entonces, esta nueva reglamentación, esta nueva regulación ha hecho pues que se permita que todos los buques hagan esas adaptaciones y esas modificaciones, provocando que se hagan grandes inversiones en tecnología para poder cumplir con este objetivo. También otras situaciones que ya se vivían en el 2018 eran las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, por el cual Estados Unidos aplicó aranceles a muchos de los productos de China, viéndose considerablemente impactado el comercio entre estas dos potencias. La situación también geopolítica del estrecho de Hormuz en la región oriental, que lo vamos a explicar mucho más adelante, pero esta situación geopolítica también afecta considerablemente al movimiento del tráfico de buques de combustible. Bueno, todos estos cambios de la tendencia de globalización han hecho que finalmente hay un crecimiento en el 2019 del 2,6%, pero como ustedes estarán viendo en la diapositiva, el promedio normal de crecimiento anual era del 3,4%, es decir, estaban por debajo de las tasas promedio. Entonces, ¿qué ha pasado con la oferta de servicio de transporte marítimo? Ustedes podrán ver aquí en la diapositiva que ya para el 2019 la flota mercantil mundial ya bordeaba los 100.000 buques. Ustedes saben que en el 2010, ¿cuánto era las cantidades de buques que tenía la flota a nivel mundial? Pues bien, tenían 50.000. Es decir, que en una década se ha duplicado la flota de buques a nivel mundial, ya sea pues para contenedores de carga seca, contenedores refrigerados, de combustible, tanqueros o graneleros. Es decir, ya hay una división como la podemos ver acá abajo, cómo está dividido. Pero esta duplicación de las flotas de buques, deberíamos preguntarnos si verdaderamente esto hace que pueda cubrir toda la demanda a nivel mundial. Pues bien, lo que sucedió ya en ese entonces es que existía ya una sobreoferta de portacontenedores. Ojo, portacontenedores no es lo mismo que contenedores. Es decir, si es que existía la duplicación de la flota, no significa que tengamos la duplicación de unidades de carga como son los contenedores, porque es lo que el argumento que nos están presentando actualmente, que existe escasez. Este crecimiento, he puesto en esta diapositiva decepcionante del comercio mundial de mercancías, va en función de que la relación comercial que existe en estas dos potencias ha ido a la baja, por un promedio del 15%. Como estarán viendo aquí en la diapositiva, pues la evolución del Producto Mundial, el crecimiento del comercio mundial de mercancías, tanto importaciones y exportaciones, cayó un 2,8% ya en el 2018. Un resultado inesperado frente al incremento del 4,5% registrado en 2017. Es decir, antes de la pandemia ya veíamos que había un decrecimiento del movimiento del comercio marítimo. Se calcula que el comercio entre China y los Estados Unidos ha disminuido cerca de un 15% desde septiembre del 2018 a raíz de la segunda ronda de subidas arancelarias. Esto es por la tensión comercial que están viendo los dos países. Pues bien, en esta diapositiva podemos observar cómo está distribuido el movimiento de comercio internacional ya para el 2018, y ustedes podrán ver en color azul cómo se ha venido comportando el movimiento de contenedores. Vemos otras figuras con respecto a la carga seca, a los graneles principales y al comercio de buques de tanque. Por si bien es cierto, hay un leve crecimiento en el movimiento de contenedores, pero es mínima. Esto ya era detectado por las agencias navieras y por todas las organizaciones que dependen de este comercio marítimo. Entonces, me permito que pongan mucha atención en esta información para que va a ser muy importante para que saquen sus propias conclusiones.
El comercio marítimo, aquí también hay otra diapositiva, y podrán verlo de otra perspectiva, como el crecimiento desde el 2000 hasta el 2019, casi una década, cómo ha ido creciendo el volumen de contenedores, pero aquí vemos que son los que crecieron en mayor proporción fueron los comercios buque-tanque, y el de contenedores podrán ver la significación en segundo lugar. El comercio por regiones. Se darán cuenta que dentro de lo que es Asia, que maneja el mayor comercio marítimo por regiones, Asia manejó el 41% de buques cargados, y descargas de mercancías el 61%. Podrán darse cuenta pues, que estos números demuestran una economía de mucha madurez con respecto a Asia, donde finalmente está reemplazando de ser una economía donde generaba fabricación y producción a una economía que genera servicios y consumo. Eso es un signo de una economía con mucha madurez. Entonces, con estas cifras ustedes se pueden dar cuenta que Asia es un protagonista principal en lo que está pasando actualmente. Podrán ver aquí cómo se ha movido el comercio containerizado desde el 1996 hasta el 2018, y podrán darse cuenta en millones de TEUs, y la variación que ha significado porcentualmente el movimiento de contenedores. Todo esto, una información de mayo del 2019 por parte de la UNCTAD. Pues bien, el comercio containerizado en las principales rutas lo podemos demostrar en esta diapositiva, y podemos darnos cuenta que una de las primeras rutas es la transpacífica, seguida por la ruta de Asia-Europa y siguiente por la transatlántica. Esto lo estamos viendo por movimientos de contenedores, y se darán cuenta su crecimiento. Si se dan cuenta, a partir del 2017 hay un leve incremento en la ruta transpacífica, pero como les había dicho en las diapositivas anteriores, esta variación tiene que ser producto de las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos, en las cuales Estados Unidos, por haberle aplicado aranceles, trató de provisorarse de mucha mercancía, y un incremento no común con respecto a los movimientos de mercancías de esa región. Pero si se darán cuenta, en las otras rutas de Asia-Europa, desde el 2017 al 2018 hubo un decrecimiento, y también en la transatlántica de 8.1 a 6.4. ¿Qué es lo que pasa finalmente con el comercio containerizado ya en 2019, es decir, un año antes de la pandemia? Ya existía en el 2017, pues hubo un movimiento de casi 750 millones de TEUs, y en el 2018 de 793.000. Pero sin embargo, el incremento bordeaba los 4.7%. Es decir, había un leve crecimiento. Podemos ver aquí el detalle de los principales puertos a nivel mundial, los 20 principales puertos, y pueden darse cuenta que los 10 primeros son de China. 2, 4, 6, 8, 10. Shanghái, Singapur, Ningbo, Sushan, Shenzhen, Guangzhou, Busan, Hong Kong, Qingdao, Tianjin. Se darán cuenta la participación activa que tiene China con respecto al movimiento de carga y de los principales puertos, ubicando a Singapur como uno de los segundos puertos de mayor inversión ha hecho en los últimos años, y donde muchas navieras han impuesto bastantes inversiones para poder desarrollar el movimiento de carga containerizada. En esta diapositiva podemos establecer que ya para ese entonces existe un estudio en los cuales las navieras buscan una integración vertical con respecto a sus servicios. ¿Qué quiero decir con esto? Que en vista del decrecimiento que estaban padeciendo por el movimiento del comercio marítimo de carga containerizada, está tratando de ofrecer otro tipo de servicios, como son los servicios conexos al servicio de flete marítimo, como son el servicio de almacenamiento y el servicio de asesoría a través de aduana, tratando de dar un convenio, y es lo que finalmente vemos como resultado, lo que están presentando las navieras para manejar inclusive hasta el transporte terrestre de carga, para poder ser mucho más competitivos. Uno de los elementos, como les he indicado, son las reglas ambientales para reducción de gases, establecidas por la Organización Marítima Internacional con respecto a la reducción de óxido de azufre. Esto ha provocado que muchas embarcaciones que no pudieron cumplir con tal regulación tuvieron que salir del mercado,
y muchos de ellos que con una nueva tecnología, una nueva maquinaria, pues obviamente hay que poder tratar de cubrir los costos que ha representado esa inversión a cada una de las navieras. Otro de los elementos que les había indicado con respecto a esta variación es el estrecho de Hormuz. Pues bien, el estrecho de Hormuz queda en la región oriental entre Emiratos Árabes e Irán, y es la ruta de mayor movimiento de lo que son los buques eh, tanqueros, los que manejan en mayor cantidad lo que es combustible, y por la región de las guerras, las situaciones geopolíticas que se vive, prácticamente también hay un elemento de mucha variación con respecto a los costos que se deben manejar año a año. Y esto también tenemos que sumar lo que sucedió en años atrás con una situación imprevista, que fue que uno de los buques hizo una mala maniobra en el estrecho del Canal de Suez, y hizo que también se produjeran muchos días de retraso y una congestión considerable con respecto a las rutas internacionales de los movimientos de carga en los diferentes tipos de buques. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuáles son las probabilidades que se nos están presentando actualmente en el 2021 con respecto al incremento de fletes internacionales? Primero, la aplicación de las reglas ambientales para la reducción de gases, que si bien es cierto, en la última década se ha duplicado la flota mercantil, ha hecho que finalmente existe una sobreoferta de portacontenedores que tiene que ser cubierta. Y en vista del decrecimiento del comercio marítimo, pues las agencias navieras han tenido que tomar cartas sobre el asunto, y es lo que estamos experimentando actualmente. Sumado a lo establecido con respecto a dar un servicio integral vertical, ya de poder cubrir todas sus necesidades en su giro de negocio, tratando de complementar los servicios anexos como almacenamiento, servicios de aduana y servicios de transporte de carga terrestre. Y esto sumado a lo que estamos experimentando actualmente, que en vista de esta congestión de la pandemia y todos estos elementos que vemos, aparte del crecimiento de la carga contaminada por la congestión de la pandemia, se ha producido que la cadena de suministro sufra un desequilibrio, un desbalance, porque en la cadena de suministro se necesita también de camiones, de choferes que puedan trasladar las mercancías en sus puntos de origen hasta los puertos principales para su posterior despacho. Pero como todo ha estado congestionado por la paralización de pandemia, ha hecho que finalmente se presente una escasez de unidades de camiones y de choferes, especialmente en Asia y en Estados Unidos. Esto ha hecho que desequilibre toda la cadena de suministro, y esto produzca también que exista entre la oferta y la demanda una desvariación que finalmente se ve reflejado en los costos exorbitantes en los fletes marítimos. ¿Y cuáles son nuestras recomendaciones? Pues bien, estando pocos días en la Navidad, considerar que para hacer una reserva con una de las navieras, pues por lo menos hacerlo con 60 días. Pues bien, claro, hay que reconocer que por ahora para navieras estaremos cortos, pero es una buena recomendación para el 2022 hacerla con mucho tiempo de antelación, por lo menos como 60 días, para poder tener un espacio. Y considerar que la logística para poder recibir esa mercancía, los días libres están siendo reducidos por las navieras, por la falta de contenedores, y si normalmente nos daban 21 días libres o 18, 15 días libres para poder terminar nuestras documentación, nuestra declaración de allá en el país de arriba, es decir, aquí en Ecuador, considerar que ya no están dando esos plazos, no, menos tiempo, y esos podrían presentarse como costos ocultos que podrían generar costos adicionales al su giro de negocio. Considerar también no solo importar en contenedores de 40 pies, sino también hacerlo en contenedores de 20 pies o hacerlo como carga suelta. Eso podría alivianar o permitir conseguir una reserva con mucha más facilidad. Y por último, solicitar a las navieras, si es posible, pues unidades NOR. ¿Qué significa NOR? Non-Operator Reefer, que son contenedores que son destinados para el movimiento de carga refrigerada perecibles, pero que normalmente vienen al país desconectados porque no están dando ese servicio, sino que se los utiliza para que vengan al país y poder sacar carga exportable de perecibles refrigerada, pero para el ingreso al país pues vienen vacíos y vienen con un costo mucho más económico, mucho más óptimo que pueden servirle. Pero esto es una condición especial que estará en potestad de las agencias navieras poderles dar, pero es una gran oportunidad para poder ahorrar costos.
Pues bien, estas son las recomendaciones y este es un tema, un análisis que quise compartir con ustedes porque les puede servir para la toma de decisiones en los próximos meses. Así que les recuerdo que nos puedan seguir en nuestras redes, tanto en mis redes personales como en nuestra compañía, y poder compartir con ustedes temas relevantes con respecto a lo que es comercio exterior y aduanas. Así que muchas gracias y nos estaremos viendo en una próxima.